El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes, y saliendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Bueno, pues el Evangelio de este domingo es el de la pesca milagrosa. Vamos a ver por dónde nos lleva el Señor. El título de la catequesis es confiar en la palabra, o si yo confío en la palabra. La palabra es para leerla, es para saberla también, pero eso es lo menos importante. Es para hacerla tuya creyendo que en esa palabra te va a ti la vida. Vas a vivir mucho mejor, porque ella es la vida con mayúscula del Hijo de Dios. Entonces vamos a ver si el Señor me ayuda a dar este sentido catequético del Evangelio de hoy. Está Jesús predicando en la orilla del mar, la gente se agolpaba junto a él. Pedro y los demás habían estado toda la noche pescando, eran pescadores profesionales. Luego diré por qué digo esto, explicaré por qué digo esto, de que la profesión de Pedro y de los demás era ser pescadores. No era un hobby, era ser pescadores. Era su trabajo y era de eso de lo que sabían, ¿no? El caso es que llegan con las barcas a la orilla porque no han pescado nada. Jesús les dice: entra mar adentro, Pedro, nuevamente, y echad las redes. Y Pedro se queda pues tan asustado, podríamos decir, descolocado, perplejo, de que después de una noche que han estado pescando y llegan ahí a la orilla, Jesús, que no sabe nada de pesca,
como muchos sabría de carpintería, por su padre, por José. Le dice, vete y echa la red nuevamente. Lo normal de Pedro fue lo que dijo, maestro, hemos estado toda la noche pescando y nada de nada, es que no hemos pescado nada. Pero porque tú me lo dices, por el poder de tu palabra, porque creo en la fuerza de tu palabra, porque creo que tu palabra se va a cumplir, entraré en el mar y echaré la red. Mirad, en pocas palabras, la fe consiste en esto. Viene Dios con unas palabras que en nuestra lógica no entran, como no entraba ni tenía por qué entrar en la cabeza de Pedro. No tenía por qué entrar. Y sin embargo, es una catequesis para la Iglesia, para todos los discípulos de Jesús, de generación en generación, porque queramos o no. También el Evangelio nos descoloca muchas veces en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender las cosas, incluso en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Yo me relaciono con Dios en lo que entiendo, en lo que no entiendo, ahí se queda. Entonces es inútil porque hay muchas cosas del Evangelio que no entran en la lógica de ninguna cabeza pensante, como lo veremos después. Esas cosas que te atañen a ti personalmente, y que no hay una lógica normal. Pero repito, no voy a adelantar la catequesis. Vamos a ver un texto que llama mucho la atención, de la palabra que se cumple, ¿no? La palabra que se cumple. Leemos el profeta Isaías, que Dios habla por medio del profeta Isaías en este sentido. Dice, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. Cuidado, porque si leemos este texto sin un criterio sano, creemos que la palabra de Dios es mágica. Dice una cosa y se tiene que cumplir sí o sí. Se tiene que cumplir siempre que encuentre eco en la persona que la escucha. Porque si Pedro no hubiera doblegado su mente a la mente de Jesús, su lógica, que era perfecta a la lógica de Jesús, no hubiera habido pesca milagrosa. Que a veces no podemos coger una palabra de la Biblia, una frase, y hacer ahí una montaña, digamos, espiritual, porque hay que ver todo el contexto de la palabra. La palabra se cumple cuando hay un alma que la recibe, como es el caso de Pedro. Pablo lo explica muy bien en la carta a los Corintios. Ya sabéis que los santos padres de la Iglesia primitiva ya decían que la palabra se completa con sus contextos. Por ejemplo, ese texto de Isaías, si lo cogemos tal cual, pensamos que la palabra de Dios es milagrera. No, no es milagrera si Pedro no hubiera dicho aquí estoy. No es milagrera si la Virgen María no hubiera dicho aquí estoy, hágase mí según tu palabra. Necesita que tú la acojas. Y que la acojas, y que esto no supone simplemente, como habéis leído lo que pusimos esta mañana en el WhatsApp, espíritu de sacrificio o espíritu de generosidad, porque eso se puede desvanecer en una situación límite, llamémoslo así, como es esta de Pedro. Ya no es el hecho de que estén cansados los apóstoles, ya no es el hecho de que estén molestos porque no han pescado nada. Es que como pescadores saben perfectamente que si no han pescado nada no tiene sentido volver ahí porque es de noche la pesca buena. Y por eso Pedro le dice como pescador, como profesional de la pesca, no hay cómo.
Pero si tú me lo dices, allá voy. Hay que ver el milagro desde ese punto de vista, de la respuesta del hombre. San Pablo, nuestro querido Pablo, lo explica de una forma maravillosa en su propia vida. Dice así: yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la Iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Ahí es donde la gracia tiene su cumplimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera dicho, mira, déjate de pamplinas, que aquí no hay nada que hacer? No hay nada que hacer, que hemos estado toda la noche, además estoy cansado, necesito desayunar y descansar un poco. ¿Qué hubiera pasado? ¿La palabra hubiera sido válida? Sí. ¿Se hubiera cumplido? No, porque el cumplimiento de la palabra dependía de Pedro. Igual que muchas veces en nosotros, el cumplimiento de palabras dentro de ti depende ya de ti, porque la palabra ya hizo lo que tenía que hacer. La palabra ya hizo lo que tenía que hacer. Yo te haré discípulo. Ahora, si tú te quedas en barrena, si tú te quedas ahí, te frenas en seco, esa palabra nunca se cumplirá. ¿Por qué San Francisco, a punto de morir, dijo a los que le asistían en su muerte que la virtud más importante de Dios era la paciencia? ¿Por qué? Porque Dios tiene una paciencia infinita con nosotros cuando decimos no a la palabra, no a la palabra, no a la palabra, porque no nos fiamos. No queremos que sea buena para nosotros. No queremos que se vaya a cumplir. Hasta poco a poco hacemos pequeñas experiencias, pequeñas experiencias muy lentas, muy cortitas, de centímetros. Y conforme vamos haciendo, nos damos cuenta de que Dios no te engaña, que sí que se cumple, que la lógica de Dios es más importante que la tuya, y vamos a palabras mayores. Y ese caminar despacito, y a veces con estancamientos, esta es la paciencia de Dios. Porque la fe es esto. La fe es creer que la palabra de Dios no te miente ni te engaña. No te deja en la cuneta, no te deja en la estacada. La palabra de Dios es siempre real, es siempre vital, siempre se cumple en ti, pero necesita un hombre que someta su lógica a la lógica de Dios. Más ilógico que Dios se haga carne en una persona humana como es María de Nazaret, y dijo, aquí estoy, no entiendo nada. Lo único que entiendo es lo que me acabas de decir, que para Dios no hay nada imposible. Es lo único que entiendo. Pues hágase en mí según esta palabra, y se hizo. La fe va por ahí. Y hay un tira y afloja entre Dios que te da la palabra y tú que un día te fías más, otro día te fías menos, y al final, ¿en qué consiste ya el coger en el discipulado una velocidad ya que no tiene vuelta atrás? Cuando ya te rindes a la lógica de Dios. Esa es la conversión. Tiene que ver poco con la generosidad, porque tú si eres muy generoso, pero no aceptas la lógica de Dios, en situaciones extremas como esta se desvanece la generosidad. Incluso te das a ti mismo la razón. No, es que yo no soy San Francisco, yo no soy San Antonio, yo no soy la Virgen María, yo no soy San Pedro, yo no soy San Pablo. La palabra que yo recibieron es como la tuya, ¿Entendéis, no? Ahí está la enorme paciencia de Dios. De hecho, la experiencia que tenemos es, unos lleváis más tiempo, otros menos, es que efectivamente, sabéis que lo que digo es verdad, se está cumpliendo. Vale también para vosotros dos. Vale, no tengáis miedo. Dios os coge al tiempo propicio, no tengáis miedo. Que aquí hay gente que también lleva muy poco tiempo y aquí están. No os preocupéis por eso. ¿Vale? Mariela, compañía, eso es. Entonces, repetimos el texto de Pablo, que es muy importante. Yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios es sinónimo de palabra.
¿Qué decía hace 2 domingos, o el domingo pasado, ¿no? El Evangelio, que Jesús predicó en Nazaret y aquellos de Nazaret se admiraron de las palabras de gracia, ¿no? Palabras de gracia, que salían de la boca de Jesús. Pero sin embargo no aceptaron la lógica de Dios porque era el hijo de un carpintero y se quedaron. No sé lo que pasaría años después, eso ya no lo sabemos, pero en ese momento se quedaron sin la posibilidad de ser discípulos. En ese momento se quedaron sin la posibilidad de ser discípulos porque su lógica es que un hijo de carpintero no podía ser el hijo de Dios, no podía ser el Mesías, que Dios apunta más alto. Pues sí. Y por eso escogió a Pedro. Vaya tú. Y todos los demás. La gracia de Dios, la predicación. No asedio estéril en mí. La predicación de Dios es libertad. ¿Cuándo nos daremos cuenta esta libertad de poner tu lógica en aquel que te ha creado, en aquel que te hace hijo suyo, en aquel que ha muerto por ti? Tendría que encajar a la primera, pero tenemos una cosa que se llama debilidad. El miedo al mañana, el miedo a perder la dignidad, el miedo a perder tu buen nombre. El buen nombre de santo, 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 lo perdió Jesucristo en la cruz. Murió como el más maldito de Israel, más maldito que Barrabás. Y Dios, como dice San Pablo, lo levantó y dio el nombre sobre todo nombre, ¿no? Carta a Filipenses, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Quiere decir, he creído en ella. Me he fiado de esas cosas tan ilógicas, aparentemente, que nos da el Evangelio, ¿no? Decidme, por ejemplo, si no es ilógico, podemos decir prácticamente todo el Evangelio, ¿no? Pero ya, digamos, que nos impacta muchísimo. Si no es ilógico eso de, por ejemplo, ¿no? Lo que dice Jesús en el Sermón de la Montaña más breve que tenemos en Lucas. Pues yo os digo, a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen, que te quita la dignidad, que a lo mejor a ti hoy te la han quitado, o ayer, o antes de ayer. No señala a nadie porque después se cumple como hace 2 sábados. Benditos a Dios, ¿no? Qué milagro tan fuerte. Nos señalamos todos mejor. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Ahí es donde Dios reconoce a sus hijos. ¿Por qué? Porque han hecho suya la palabra. Porque han hecho suya la palabra. Mirad cómo empieza ese texto para que ya un poquito abramos los ojos de por dónde va la fe. Os digo a los que me escucháis, a los que no sabéis escuchar, nunca vais a entender, por lo tanto no va para vosotros, pero a los que me escucháis, a los que ponéis el oído atento, suele escuchar con ánimo, con deseo interno de obedecer, aunque en ese momento te repatee, pero tú estás ahí queriendo obedecer, porque tú sabes que aunque no puedas cumplirla, tú ya sabes que la vida te viene ahí. Y aunque se revele todo tu ser y tus nervios y tu sangre te hierva, tú ya sabes por experiencia que la vida está ahí. Por eso, a los que me escucháis. ¿Y aquí venimos a qué? ¿A estudiar la Biblia? ¿O buscar a otro? Pues yo sé poco. Si venís a estudiar la Biblia, buscad a otro, pues yo sé bastante poco. Venimos a escuchar a Dios. Escuchar el Evangelio. A escuchar con ánimo de obedecer a pesar de nuestra debilidad. Si vosotros vais a un psicólogo, perdona Ana, ¿vale? Pero creo que estarás de acuerdo. Te dirá que como tienes que hacerte valer a ti mismo, no puedes aceptar eso de hacer el bien al que te odia. Te dirá como mucho que pases de él. Y más mucho que no te poner un Padre Nuestro que a ti ni te va ni te viene porque son 15 segundos. Pero que encima le hagas el bien, que encima hables bien de él, a que el culto a la persona
te dice que esto no se puede hacer. Tú que eres psicóloga. Te dice que no hagas eso. Tampoco te dirá que no te vengues, pero si tú tienes un poco de dignidad y tienes que respetar tu dignidad, por ahí no puedes pasar. Esta es la lógica de todos nosotros, y Dios tiene otra lógica. Chicos, aquí no se trata de ser buenos. A ver si me entendéis. Tener sabiduría, decir, a lo mejor mi vida se arregla por ahí. Pues vale, de perdidos al río allá. A lo mejor se arregla por ahí. Y es lo que estamos, y sabemos que sí. Primero, porque lleva 2000 años cumpliéndose. Y segundo, porque ya con mayores o menores experiencias sabemos que es verdad. Una cosa es decir yo perdono, otra cosa es yo hago el bien a mi enemigo. Le ayudo en un momento de necesidad. Cuando hablan mal de él, yo hablo bien de él. Hago gestos de que me dé cuenta de que no tengo rencor contra él. Esto es estar en la bellísima, digamos, vida del Evangelio. Viene de Dios. Quiere decir que ya estás teniendo la lógica de Dios. Es cuestión de tener sabiduría. Y por eso en la Escritura, en la espiritualidad del Evangelio, la palabra sabiduría y la palabra fuerza son sinónimas porque se complementan. El que tiene esta sabiduría tiene la fuerza de Dios. Y el que tiene esta fuerza de Dios es porque sabe que le va a ir bien. Y si lo sabe es porque tiene esa sabiduría. Y ya no le importa si el camino por recorrer es mucho o poco. Lo importante es que ya está. Esto es lo importante para todos los que estamos aquí, incluido para mí. Es que ya estamos, que ya creemos en esta sabiduría, que ya creemos en esta fuerza, y que no esperamos una varita mágica. Ya nos toca a nosotros. Ya no esperamos una varita mágica. La gracia de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio no ha sido estéril en mí. Y ahí estoy. Ya estás encaminado. Ya estás con el coche en marcha, ya no te importa si vas a tardar más o menos. Si queda muy lejos o muy cerca, ya estás con el coche en marcha y ya no hay vuelta atrás porque has hecho la experiencia de que Dios no te ha engañado, de que Dios ha sido bueno contigo. Ya has hecho esta experiencia de que Dios es bueno contigo, ha sido bueno contigo, no te ha engañado, has confiado en Él, ya ha valido la pena confiar en Él. Es la experiencia que han hecho Pedro y los apóstoles. Es la experiencia que han hecho estos. Al final de cuentas, esta experiencia, lo que ha hecho Pedro es exactamente lo mismo que hicieron, como vimos hace unos 4 sábados, por ahí, o 5, lo que hicieron los criados, los sirvientes en las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. ¿Qué ha hecho Pedro? Ha hecho lo que Jesús le ha dicho. No tiene ni pies ni cabeza. Bueno, no tiene ni pies ni cabeza según la mente de Pedro. Pero es que tenemos que ir aprendiendo pasito a pasito a entrar en los pies y la cabeza de Dios. Que desmonta todo, desmonta la sabiduría humana, ¿no? Desmonta todo, que al final, por mucho que consigas, al final hay una insatisfacción dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque con que tú vayas al 100% de tu lógica, y aunque tu lógica te haya hecho ver que todo te ha salido bien, siempre habrá algo que te va a faltar, porque tú eres infinitamente mayor que tu lógica. Tu alma es infinitamente mayor que tu lógica. Y es ahí donde Dios quiere trabajar, donde tu alma se abre a toda la infinitud, en el amor, en la misericordia, en la bondad, en todo, absolutamente en todo, ¿no? Entonces, volvemos a lo de las bodas de Caná. Hay unas bodas, sabéis que en aquel tiempo, no sé ahora cómo será la cosa, pero en aquel tiempo, esas bodas duraban varios días, pues sí, parecían los banquetes romanos, que eran de las películas, pues sí, también eran por eso era en todas partes, quizá con menos parafernalia, pero duraban 3, 4, 5, 6 días, hubo una falta de cálculo, se acabó el vino, hay un caos enorme, hay un disgusto enorme por parte de todos, no solamente los novios, sino los que han preparado la comida, es un fracaso, todo el mundo va a hablar de ellos. Interviene María, como sabéis, y haced lo que Él os diga. Esta palabra es para nosotros. Es exactamente lo mismo que ha hecho Pedro. Haced lo que Él os diga. Yo, como soy un hombre poco compasivo, y
con muy poco tacto humano, voy a preguntar a la persona más inocente, que más confianza tenemos aquí en toda la casa, en todo esto, que ya tiene confianza con todos nosotros. Ana, ¿eres tú? Pobrecita Ana. ¿Sabes cómo se llama el hacer lo que eso os diga? ¿Sabes cómo se llama? El Evangelio. Eso es. ¿No puedes con él? Bienvenida al club. Yo tampoco. Bienvenida al club. Si dices que puedes con él, escucha, sobras aquí. ¿Sabes por qué? Porque nunca te convertirás. Porque te estás mintiendo a ti misma. Aquí venimos a la verdad. No podemos con él. Bienvenida. No se te ocurra irte. Ni se te ocurra. ¿Vale? Bienvenidos al club. Aquí estamos como Pedro. En tu palabra. Porque tú me lo dices. No porque tú me lo dices en el sentido de una obediencia servil, sino porque sé que lo que tú me dices es bueno para mí. Sé que lo que tú me dices se va a cumplir. Aunque estás haciendo trizas mi sentido común. Total, para lo que le sirva a Pedro, sentido común, y a todos nosotros, en esto. Respecto a la fe, cuidado, no soy antihumano, no. Tenemos muchos valores humanos, por supuesto que sí. Pero hablamos ya de situaciones límites, hay que ir a la lógica de Dios. Hay que ir a la lógica de Dios. Hay que apostar por Dios muchas veces. Estos sirvientes de las bodas, pues no voy a repetir la catequesis de hace 5 días, pero vale la pena recordar que Jesucristo les pide algo que es ridículo. Hay casi un motín, por hablar en esos términos, ¿no?, entre los comensales, que no hay vino, ¿qué pasa? Las jarras cada vez son más pequeñas, que no se puede vivir así, vaya boda, vaya esto, vaya lo otro. Los sirvientes no sabían lo que hacer. Y Jesús le dice, ala, a llenar 6 tinajas de agua, de 100 litros cada una. No tiene otra cosa que hacer. Y lo hacen. Para decirnos qué es la fe. Que los tiempos son de Dios. Les pidió algo totalmente ridículo e inapropiado para el momento que están haciendo. Perdonad el ejemplo que voy a poner ahora. Como si, por ejemplo, aquí hay fuego ahora, se está quemando todo esto, lo que estamos aquí, y viene Jesús y me dice, Antonio, echa esa lata de gasolina que se apaga. Se está riendo, ¿no? Oye, no hay mucha diferencia. Había un caos enorme para que encima desaparezcan los sirvientes y se fueran donde estuvieran las tinajas, en el patio, por ejemplo. Así fue. Así fue. En fin. Los discípulos de Jesús se apropian de la fuerza de Dios por la obediencia. ¿De qué me sirve a mí, padre Antonio Pavía, que yo entre en una situación límite parecida a esta? Yo tengo una lista de compromisos semanales. Martes, me levanto a las 4 de la mañana para rezar. Y después de rezar, ayuno. Y después de ayunar, aguanto a mi suegra, que gracias a Dios no la tengo, con perdón. Bueno, cosas de esas, ¿no? Si después viene la palabra y digo nanay a Dios, no me sirve. Sigo con mi voluntad. No me sirve. Estoy marcando yo los tiempos en mi relación con Dios, obviando el Evangelio de Jesús, porque no creo que me dé la vida, que eso es lo peor. Porque no creo que me dé la vida. Entremos por ahí. Y dejaremos de dar vueltas y más vueltas. Es recto, ahí el camino es recto. Un día entrarás en crisis y dirás, ¿qué estoy haciendo de aquí? El Señor sabe que vas a estar en crisis. Cuenta con tu debilidad. Y te dejará frenarte en seco. Y te volverá a visitarte y te dirá, ánimo, que soy tu buen pastor. Ánimo. Que mi palabra se va a cumplir como ya se decía en el Antiguo Testamento. Porque mi nombre está en juego. Mi buen nombre está en juego. Si yo no cumplo mi palabra contigo, soy un Dios de cartón. Ya no tienes por qué creer en mí. He sido un mentiroso contigo.
he abusado de tu buena voluntad. Si leemos, por ejemplo, el Salmo del Buen Pastor, Jesucristo, evidentemente, nuestro buen pastor, ¿no? Pues empieza el buen pastor, que luego vendrá Jesucristo y dirá, yo soy el buen pastor, anunciado por los profetas, anunciado por los salmos. Dice, ya ve, el Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de fresca hierba me apacienta. Dice San Agustín que esta fresca hierba son las Escrituras. Y lo bonito, la fresca hierba. ¿Por qué fresca hierba? No es una comida enlatada, no es una comida almacenada, no es una cosa que tú hace 20 años... No. Esta palabra vuelve a brotar con aire nuevo, con textos nuevos, ¿sí? Con aperturas nuevas de la palabra. Es hierba fresca, no es comida recocinada o precocinada. Como esas tortillas de patata que venden ahí en los supermercados envueltas en plástico. Así que prefiero yo ayunar antes que comer esa tortilla que sabe a plástico. No, esta es comida nueva, recién crecida, recién hecha. Hacia las aguas de reposo me conduce. Conforta mi alma. Conforta mi alma. Cada vez más son los médicos. Cada vez son más los médicos. ¿Verdad que sí, Elena? O enfermeros como tú, Amalia, que van diciendo, me duele el alma. Me duele el alma. No saben definirlo, me duele el alma. Me levanto con un peso del alma. Y aquí tenemos, con todo el valor que doy a los médicos, cuidado, a la ciencia médica, cuidado. Pero Él conforta nuestra alma. Me guía por caminos de justicia, en gracia de su nombre, por el honor de su nombre. Porque me ha dado su palabra, me conducirá a caminos de justicia. ¿Dónde termina este camino de justicia? ¿Dónde termina mi camino de justicia? Pobre Carlitos, te voy a preguntar a ti, ya sé que vas a decir que no, pero bueno, me encanta que digas que no. Lo dice Jesús, el capítulo 14 de Juan, ¿dónde termina este camino de justicia? Nadie va al Padre si no es por mí. El buen pastor te lleva al Padre y te dice, aquí tienes a tu hijo. El buen pastor, Jesús, te lleva al Padre y le dice al Padre, ahí tienes a tu hijo. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Aunque pase por valle de tinieblas, esos días que tú te levantas, pero ¿Dios existe o no existe? ¿Os pasa? Bienvenidos al club, le pasó a todos los santos. Pero el Evangelio es así como bienvenidos al club. Él me lleva al Padre y dice, este se llama Antonio, o se llama Luis, o se llama Paloma, o se llama Margarita, o se llama como se llame. Te lo presento. Lleva el Evangelio escrito en el alma. Es tu hijo. Y el Padre dice, claro que sé que es mi hijo. Claro que lo sé. He visto todos sus pasos hacia mí. La belleza infinita del Evangelio, la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual queremos ser discípulos de Jesús y discípulas. Esta belleza infinita del Evangelio que no está escrito en los libros de sabiduría de ninguna parte del mundo. Está escrito en el corazón de Dios y Él nos da estas palabras. Nos va dando estas palabras, ¿no? Y por eso, quizá a esta luz entendemos, mejor, la de veces que hemos visto este texto del prólogo del Evangelio de San Juan, y siempre el Señor nos ha dado la alegría enorme de verlo con una vertiente catequética diferente. Esto es como un abanico con 1000 interpretaciones. Y ahora vamos a ver desde esto de en tu palabra echaré la red. En tu palabra, bajo el paraguas de tu palabra, protegido por tu palabra, convencido de que tu palabra se va a cumplir, de que no me vas a engañar, de que no voy a hacer el tonto delante de toda esta gente que hay aquí. Convencido de eso, voy y me echo a la mar. Pues dice el prólogo del Evangelio de San Juan, como bien sabéis, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre,
que viene a este mundo. Esta palabra en el mundo estaba, el mundo fue hecho por ella, como ya lo sabemos. El mundo no la conoció, el mundo antiguo, de todas las regiones del mundo, que veía que el sol tenía que haberlo hecho alguien, la luna tenía que haberlo hecho alguien, las estrellas tenía que haberlo hecho alguien, pero bueno, en fin, siguieron adelante con sus barbaridades y violencias y matanzas de todo tipo. El caso es que vino a su casa, y los suyos, ya lo vimos el domingo pasado, no la recibieron. Es el hijo del carpintero. Pero a todos los que recibieron la palabra, esta palabra que recibieron, les dio el poder, les dio la fuerza para ser hijos de Dios. Mirad la fuerza que tiene la palabra. El término que aquí utiliza, el poder, en realidad todos conocemos la palabra el dínamo, ¿no? ¿Os acordáis cuando tenemos bicicletas de pequeños? Tenemos un dínamo, ¿no? Para que... Era así pequeñito, ¿no? Me acuerdo. O sea, la de tortas que me dio con esa bicicleta, Dios mío. La de tortas que me di. Pero bueno. Cuando íbamos ahí en León, en el norte, en vacaciones, cerca de Asturias. Me di cada lechuga con la bicicleta aquella. Con la bicicleta no, con el piso, con el cemento. Bueno, pues de ahí viene la palabra dinamis, que significa fuerza. Aquí le han puesto poder, pero no, hay que decir, les dio fuerza. Por la fuerza de la palabra echaré la red. Les dio fuerza, la fuerza de la gracia. Esta fuerza que hay en la palabra es la que te engendra a ti como hijo de Dios. ¿Y los demás qué, Padre? Los demás, como os he dicho muchas veces, pues todos tenemos familia que a lo mejor no van a la iglesia. No te preocupes, porque el Evangelio es la escuela del discipulado. El Evangelio es para quién se salva, para ver quién se salva y quién no se salva. El Evangelio no es para eso. El Evangelio es la escuela del discipulado. Lo demás se lo dejamos a Dios, que Él sabe cómo tiene que ver los pasos de cada uno. No nos toca a nosotros, porque ninguno de nosotros podemos saber lo que hay en el corazón de cada persona. Y no nos toca. Sería inmoral meter el dedo ahí, porque eso le toca solamente a Dios. Entonces, esto de que la palabra nos hace hijos de Dios es del Evangelio, porque el Evangelio, repito, es la escuela del discipulado. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros, nada más, el confrontarnos con el Evangelio para acogernos a su fuerza, para estar bajo el paraguas de esta fuerza que tiene la palabra, desconocida por unos, rechazada por otros, como lo vimos en Nazaret la semana pasada, es la que tiene el poder de hacernos hijos de Dios. Y de ahí no nos es lícito pasar porque no nos toca a nosotros. Es esta fuerza de Dios que tiene que ver con la fuerza para ser discípulo, porque va en la misma línea. Esta fuerza para ser discípulos de Jesús, como lo vemos, que nos lo dice San Pablo, de una forma maravillosa. Dice así: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Esta comunidad está al servicio de todos aquellos a los cuales, de una forma o de otra, por medio de Internet y los WhatsApp, llega el Evangelio, que son muchas miles de personas cada semana. Son muchas o varias decenas de miles de personas que cada semana reciben, o bien por medio de la web, o bien por medio de los WhatsApp, pues lo que el Señor nos va regalando y vamos enviando al mundo entero, ¿no? Somos siervos del mundo anunciándoles esta palabra con los medios que nos ha dado. En este sentido somos luz del mundo, como dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, y lo que es más bonito, en ese tiempo moderno que llamemos, que lo hacemos desde nuestra casa, previamente saber para qué sirve el Evangelio, si no nos cansaríamos de hacerlo. ¿De acuerdo, no? Muy bien. Pues el mismo Dios que dijo, y habla aquí la primera palabra de la creación, de las tinieblas brille la luz, que así empezó la creación, dijo Dios, hagamos la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. Y ahí continúa, ¿para qué le sirve a San Pablo esta fuerza de Dios?
Habla de todo el cuerpo apostólico porque unos y otros están pasando por las mismas persecuciones y dificultades. Tanto él como Pedro, como Felipe, como Juan y tantos otros de primera hora que no conocemos, cuyos nombres no han llegado a nosotros, pero sí se extendieron por todo el imperio romano para proclamar el Evangelio, desafiando a emperadores, gobernadores y todo, digamos, todo aquello que se ponía por delante. ¿Y con qué desafiaron? Con la fuerza de Dios. Eso para que no tengamos miedo. No nos achantemos ante las dificultades. Tenemos la fuerza del Evangelio, que es la fuerza de Dios. Tenemos la fuerza del Evangelio, que es la fuerza de Dios. ¿A que sí, angelines? La tenemos, sí, señor. Pues me vais a llamar fantasma, pero a la medida que Dios quiera, podemos perfectamente decir esto de nosotros. En la medida y proporción que Dios quiera, porque no nos toca a nosotros. Pero tenemos autoridad para decir que nosotros podemos decir exactamente lo mismo que Pablo, que llevamos este tesoro de la evangelización en recipientes de barro, en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no nuestra. Es la fuerza del Evangelio. El que presume de predicar el Evangelio no conoce la fuerza del Evangelio. Predica su Evangelio, el Evangelio de su propia gloria, de su propio nombre. Pero Pablo de esto ya le engañó el fariseísmo muchos años, no se deja volver a engañar. Atribulados en todo, dice Pablo, pero no aplastados, perplejos, que la gente te responda así. En Pablo, gente de su mismo círculo que antes le alababan y le bendecían, hasta de la propia familia, como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Perplejos, mas no desesperados, derribados pero no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el misterio de la cruz, el morir de Jesús, el misterio de la cruz, el rechazo del crucificado. Llevamos en nuestros cuerpos el rechazo del crucificado. Aquel que rechazaron incluso al pie de la cruz diciéndole de todo. Lo llevamos en nuestros cuerpos por la fuerza de Dios, no por ser el más listo de la clase. ¿Sí, Paulina? ¿Puedo seguir? ¿Me das permiso? Vale, gracias, Paulina. Pauline. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús. El rostro de Jesucristo crucificado es lo que llevamos. Esta es nuestra insignia, esta es nuestra riqueza, este es nuestro orgullo, esta es nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque creemos que esa es la vida y esa es tu vida, la que todos los demonios del mundo jamás podrán aniquilar, porque es el rostro del crucificado el que llevamos. A fin de que también la vida de Jesús, el triunfo de Jesús, la dignidad de Jesús, la gloria de Jesús, se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús. No por causa del IBEX 35, ¿vale? O por causa de no sé qué político o no sé qué política. Por Jesús. Aunque el otro fastidia también bastante, ¿verdad? Pero por Jesucristo. A fin de que también la vida de Jesús, el triunfo de Jesús, la gloria de Jesús, se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros, estamos crucificados con Cristo, la vida, es decir, nuestra luz, va hacia vosotros. Este es el misterio bellísimo de la Iglesia. No podemos renunciar a esto. Es lo más grande que le puede pasar a un hombre. Lo más grande, infinitamente grande, que le puede pasar a una mujer. Y aquí no hay que apuntarse para ver quién es el más generoso. Se trata de creer o no creer. Se trata de igual que Pedro. Bajo tu palabra creeré en el Evangelio. Bajo tu palabra creeré en lo que me dices. Bajo tu palabra haré el bien a mis enemigos. Bajo tu palabra, y ahí va todo lo demás que atañe nuestra vida, nuestra profunda vida.
Es imposible que un cristiano se aburra de la vida teniendo esto hirviendo todos los días en tu vida. Es que me aburro, ya claro, como tu vida es ya casi medio vegetal, tienes que aburrirte. Es que esto nos pone cada día en tensión de una forma cada vez más bonita, más bella. Y cuando vas al Evangelio, cuando te revienta este salmo de laudes lleno de gloria y te llena el corazón, eso no tiene precio. Eso no tiene precio y nos pasa. No tiene precio y nos pasa. Esa es la riqueza que Dios nos da. Y sabemos que es verdad. Porque lo tenemos, lo estamos viviendo. Vamos a ver la última parte. Pobre Pedro. Cuando ve que la palabra se ha cumplido, se da cuenta que está delante de Dios. Y en el Antiguo Testamento sabéis que es el sentido de la infinita santidad de Dios y un hombre pecador. Es como decir, voy a desaparecer de la faz de la tierra. El fuego de Dios me va a consumir. ¿Os acordáis, no, de ese texto de laudes? ¿Quién puede habitar un fuego consumidor, no? Sin ser devorado. Isaías, ¿no? ¿Os acordáis, no? O la experiencia misma de Moisés. La misma experiencia de Moisés, ¿no? Cuando recibió la misión. Dice así, vio una zarza que estaba ardiendo en el desierto. Hasta ahí, normal, porque el desierto, que se dan 50 grados, pues bueno, por cualquier cosita, por cualquier interferencia, cualquier tal, resulta pues normal que arda de arbusto. Hasta ahí, normal. Ahora, Moisés empieza a mirar, como entonces no había televisión, pues se quedó a mirar aquello. No había, claro. Dice, bueno, voy a pasar un poco aquí el tiempo, mientras las ovejas van por allá, y después de media hora ve que el arbusto sigue ardiendo, que la zarza sigue ardiendo. Oye, aquí pasa algo. Total que se acercó porque no era normal una zarza media hora ardiendo. Dice, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que el Evangelio te descoloca pero no te consume porque es el fuego de Dios. Tú sin el fuego de Dios no eres más que una zarza, no das fruto. Aunque tengas unas hojas muy bonitas, de color verde platino. No existe el verde platino, ¿no? Pero bueno, os lo quedáis igual, me da igual. Y resulta que hay un fuego y Moisés se acerca. Y de pronto Dios le habló de en medio de la zarza, o sea, del fuego. Moisés respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, tarjeta de visita de Dios, también tiene buen humor Dios, con todo el miedo que la gente tenía entonces a Dios, la tarjeta de visita más completa no puede ser. Ahí está. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, ¿qué hizo? Se cubrió el rostro, no quiso verlo, porque pensaba que iba a morir. Eso es lo que le pasa a Pedro. Sabe que está delante de Dios. Mira qué experiencia tan profunda por haber obedecido a Dios, a esta palabra de Jesús. El cumplimiento de esa palabra contra toda esperanza, igual que lo de Abraham, contra todo sentido común, como el de María de Nazaret, le hizo ver que estaba delante de Dios y se postró ante él. Y aquí podemos poner lo que dice Jesús a la samaritana. Dice, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Es decir, desde la palabra cumplida. De ahí te sale la adoración perfecta. La adoración puede empezar con un toque devocional, y me parece muy bien, porque todo son etapas. Y me parece muy bien, porque todo va con etapas. Pero tenemos que ir creciendo hasta adorar, porque la palabra se ha cumplido. Entonces te das cuenta de que has hecho una experiencia de la fuerza de Dios. Es como haber tocado a Dios. El que hace la experiencia de la fuerza de Dios en ti es como si hubiera tocado a Dios.
Y aquí un poco está esto que Jesucristo que dice para los discípulos suyos de la Iglesia. Dios es espíritu y los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Los discípulos en que la palabra poquito a poquito, no tengáis prisa. Si Dios no tiene prisa, no tengáis vosotros. Hay que ir al ritmo de Dios. Hay que ir al ritmo de Dios. Quizá ahora entendéis también por qué Jesús dijo de un señor que no era del pueblo de Israel, por lo tanto no era hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. No había recibido las promesas, no era del pueblo elegido. Dijo de este señor que en todo Israel no había encontrado en nadie con una fe como la de este señor. Ya sabéis de quién hablo, ¿no? Del centurión. ¿Por qué lo dijo? Pues porque estaba la palabra por medio. Como tenemos poco tiempo, lo cuento así un poco por encima, ¿no? Resulta, pues eso, como ya sabemos, este hombre tiene un criado en su casa que está enfermo, lo está pasando muy mal. Son enfermedades, pues bueno, entonces no había antibióticos. Te ibas para el otro barrio por una neumonía, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, tiene compasión de este criado suyo y va donde Jesús. Y Jesús ve que es un centurión romano, no tiene ni idea de lo que es el pueblo elegido, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Y bueno, compasivo como es Jesús, dice, voy yo a curarle. Y el centurión le frenó en seco. No hace falta. Con tu palabra me basta. Porque yo, que soy un hombre limitadísimo, que no soy más que un hombre, tengo una palabra que tiene mucho valor. Yo tengo mi palabra que tiene un valor enorme. Yo le digo a mi soldado, vete a la fuente y trae un jarrito de agua, y va a la fuente y trae un jarrito de agua. Le digo al otro, vete a tal sitio y va. ¿Por qué? Porque ha oído mi palabra, y esa palabra le mueve a hacer lo que tiene que hacer mi palabra. ¿Cuánto más tú? Está reconociendo como hijo de Dios. Y por eso dijo, he encontrado en este más fe que en Anás, en Caifás y cualquier sumo sacerdote, que en Nicodemo, que en ninguno de ellos. Porque este sabe realmente el valor que tiene Dios con su palabra. Lo creyó. Esto es bueno para que veas que Dios no excluye a nadie. Este hombre tuvo la sensatez de saber que si él, como centurión, tenía un mando sobre 100 personas, de ahí viene la palabra centurión, y que podía pedirles cualquier cosita y lo tenían que hacer, porque era ley del ejército, y su palabra tenía este poder de mover a uno y a otro lo que tuviera que hacer, cuanto más la palabra de Dios. Podía curar a un criado sin necesidad de que Jesús fuera allí. Esto, señores, es la fe. Y por eso Jesucristo dijo, en nadie de Israel, en Israel había gente mejor que el centurión, por supuesto que sí. Más generosa que el centurión, ya os lo digo yo, sí. ¿Qué sabía el centurión de ayunos? Los fariseos cuántas veces ayunaban y daban el diezmo, y estas cosas para aquí y estas cosas para allá. Pero en su relación con Dios, la sartén, el mango de la sartén lo llevaban ellos, no lo llevaba Dios. La lógica la llevaban ellos, no la llevaba Dios. Y Jesucristo vino a dar la vuelta a todas las cosas, y por eso es normal que todo el pueblo de Israel se revolucionara contra eso. Y si nosotros hace 2000 años hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque nos hubiera desmontado nuestra lógica, nuestra relación con Dios. Otra cosa es que después, con las primeras predicaciones de los apóstoles, hubiéramos tenido la sensatez de decir, nos hemos equivocado. Eso ya lo dejamos ahí nada más. Eso lo dejamos ahí nada más. Eso para no juzgar a nadie, ni siquiera al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Lo importante es esto, ¿no? En definitiva, y con eso terminamos la catequesis, ¿por qué dijo Jesucristo de este hombre que en todo Israel no he encontrado en nadie tanta fe? Porque el centurión valoró la palabra de Jesús por encima de toda cosa y dijo que sí, que se iba a cumplir. Mientras que los fariseos, con todos sus ayunos y oraciones y sacrificios, resulta
que se pasan por las narices el Evangelio de Jesús. Y por eso Jesús les dirá lo que faltaba. Encima me llamáis Señor. Ahora, para más irri, me llamáis Señor. Pues voy a decir una cosa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Vamos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Repito y termino. ¿Qué pasó con Pedro? Hizo lo que Jesucristo le decía, aún sin encajar en su mente, en su cabeza.